Capítulo 6. Tal es la vida que cuando una puerta se cierra otra seguramente se abre, y así en mi vida esto no iba a ser ninguna excepción. En 1994, la facción de Mahikari perteneciente a Keichu finalmente lanzó la tan esperada versión en inglés de Daiseichu, una publicación de memorias, enseñanzas e historias sobre la vida de Yoshikazu Okada. Aquí se le describe como un hermoso portador del padrón regimental, y como en 1922 se graduó de la Academia Militar y fue asignado al primer regimiento de infantería de la Guardia Imperial, cuyo papel era proteger el palacio imperial del emperador. Yoshikazu Okada era una estrella entre los padrinos de todo el país, y pronto se convirtió en un segundo lugarteniente y oficial en la asistencia al emperador, Hirohito, papel reservado solo para los más fanáticos. El príncipe Chichibu no Miyo, Chichibu, hermano menor de Hirohito, era un compañero de clase de la academia y amigo cercano del teniente Yoshikazu Okada. En 1931, después de convertirse en oficial de la sexta compañía del primer regimiento de infantería de los guardias imperiales, se convirtió en instructor de escuela de infantería. Eventualmente, el joven teniente se enlistó con éxito a la transferencia de la Guardia Imperial, con el fin de desempeñar un papel en la próxima invasión de China e Indochina, hoy conocida como Vietnam. Como jefe de sección en 1937 del primer departamento de transporte en la sede imperial, tomó parte activa en la estrategia del grupo de transporte táctico en Shanghái, en la bahía de Anchovy en la caída de Nankín. El 5 de noviembre de 1937, la 10ª División japonesa, que incluía a Yoshikazu Okada y su primer departamento de transporte ferroviario, atacó a Nankín. Este fue un momento fatídico para Yoshikazu Okada, que ocupó una posición tan responsable en las Fuerzas Armadas japonesas, y se cita en un diario de Mahikari bajo el título de Un cuento de luz: aunque yo estaba a cargo de las operaciones ferroviarias en la retaguardia, me enfermé con fiebre alta y tuve que irme a la cama con un teléfono. Finalmente, al oír por teléfono nuestra entrada triunfal a la fortaleza de Anchov, el receptor empezó a perder el conocimiento, no pensaría en la muerte hasta la rendición de Anchov. Luego se lamenta, me pregunté por mis camaradas, en el extremo de la acción, en el sangriento mundo de Nankín, y rezaba para que pudiera estar en el campo de batalla una vez más. Según todos los relatos de lo que está escrito en Daiseichu, parece que el teniente coronel Yoshikazu Okada era de hecho un heroico y atrevido joven oficial dedicado al servicio del emperador. Sin embargo, las fuerzas chinas y aliadas en ese momento vieron, y experimentaron, las cosas en una luz algo diferente. Los oficiales y soldados japoneses victoriosos sistemáticamente asesinaron y torturaron hasta la muerte 300.000 soldados y civiles chinos entregados y violaron a 20.000 mujeres en los meses siguientes en Nankín. Se conoció como la violación de Nankín. El mundo estaba indignado, porque hasta entonces era el peor acto de atrocidad que el mundo había presenciado en el siglo XX. Tan hambrientos eran sus deseos de sangre, que incluso los nazis en ese momento trataron de mediar con los comandantes para sofocar el derramamiento de sangre. Durante los 15 años de ocupación japonesa, se estima que hasta 35 millones de chinos fueron asesinados por ellos. Recientemente, el investigador y escritor estadounidense Iris Chang ha documentado la invasión de Nankín por el ejército japonés en 1937, con una calidad gráfica en su reciente éxito de ventas, The Rape of Nanking, de Farga a Tanja a la Coast of World War II. En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés había ido progresivamente bajo el control del ultranacionalista ejército imperial. En efecto, el país estaba dirigido por oficiales militares, que gradualmente se convirtieron en ley para sí mismos. Estos hombres son descritos como matones criminales, y cometerían cualquier falta en nombre del patriotismo. En otras palabras, cualquiera que se oponía a este patriotismo fue asesinado por el mando de los oficiales del ejército. Estos oficiales incluso controlaban el sistema educativo, y de esta manera era su objetivo promover su ideología entre las generaciones más jóvenes. Estos oficiales se convirtieron en heroicos caballeros o shogunes, comprometidos en una gloriosa guerra santa y en una misión divina para conquistar y salvar, esclavizar, al mundo entero para la gloria eterna de su emperador Hirohito y de la familia imperial. Después de sus exitosas campañas de conquista de Manchuria, Corea y gran parte de China, su siguiente paso fue comprometer a Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados con la esperanza de finalmente derrotarlos y subyugarlos también. La parte de Indochina ahora conocida como Vietnam, debía ser el trampolín desde donde lanzarían sus asaltos contra los británicos y sus aliados en Singapur. Y así fue en Indochina que el teniente coronel Yoshikazu Okada fue reasignado como un oficial superior que supervisaba el transporte ferroviario en el cuartel general del ejército en Indochina francesa. Durante estos años ahora se sabe cómo el ejército japonés saqueó las reservas de oro, otros metales preciosos y piedras preciosas de las naciones conquistadas bajo la bandera de la Operación Golden Lily. Mucho de este botín de la guerra fue enviado eventualmente a Japón, y se demanda que el ejército japonés sustrajo encima de $100.000 millones en oro para 1940 como su comisión.
A cargo de la operación Golden Lily estaba el príncipe Chichibu, el amigo más cercano de la escuela militar de Okada. En 1941, mientras estaba de servicio allí, experimentó dolores de pecho recurrentes de heridas que había recibido cuando cayó con su caballo en 1938. Se le diagnosticó caries de las vértebras torácicas. Poco a poco su estado se deterioró, y finalmente fue retirado del servicio militar activo con el rango de teniente coronel. El pronóstico de su médico era que solo le quedaban 3 años para vivir, y fue en ese momento que decidió dedicar sus 3 años restantes al servicio total de Dios. Curiosamente, sin embargo, este fue también el momento en que invirtió toda su fortuna en fábricas para la construcción de aviones militares para la guerra. Por la gracia de Dios, mis compañías crecieron misteriosamente rápido, y mi condición física mejoró, dejé de usar mi aparato ortopédico, y una mañana antes del final de la guerra, todas mis compañías, toda mi fortuna fue completamente destruida en un ataque aéreo. Me quedé con absolutamente nada. Mi fábrica de aviones de 66.000 metros cuadrados y las casas de la empresa circundante recibieron un golpe directo y fueron destruidas. Sorprendentemente, la condición médica de Yoshikazu Okada desapareció poco después del final de la guerra, y en 1953 fue empleado como director de la empresa de construcción Tada, gracias a los esfuerzos de su viejo amigo, el señor Fukuda, que más tarde se convirtió en primer ministro de Japón. Hubo una ocasión justo después de la guerra, cuando Fukuda me prestó gran ayuda. Durante la guerra fui presidente de una empresa que fabricaba aviones militares y además dirigí otras 3 empresas, entre ellas una que se ocupaba de textiles. Ya que todas eran empresas de importancia nacional, me empobrecieron inmediatamente cuando terminó la guerra, pero gracias a las medidas rápidas de Chochiro Kudou, que ahora es el jefe del Banco Tomin, y el primer ministro Takehiko Fukuda, pude conseguir librarme de la situación suavemente. Finalmente, en 1959, después de afirmar haber recibido una serie de revelaciones divinas, fue dirigido por Dios para establecer la organización Mahikari, y para salvar al mundo. Misteriosamente, todos los rastros de su participación de 10 años con Sekai Kyusei-kyo de 1947 a 1957 se han omitido de cada publicación de Mahikari, incluyendo su biografía, Daiseichu. Aunque mis sentimientos de miedo y culpa se habían evaporado, todavía quedaban muchas preguntas. Ahora estaba en una posición para mirar objetivamente lo que puede estar detrás de las organizaciones Mahikari, ya que tanto esfuerzo había ido a alterar la percepción de la gente acerca de su origen y la historia de Yoshikazu Okada y Keiichu. Debe haber un significado más profundo de todo. Tal vez ahora sea el momento para que el lector realice un breve pero interesante estudio de ciertos aspectos de la cultura e historia japonesas, en particular, cómo estaban las cosas en Japón justo antes de la Segunda Guerra Mundial y poco después. Durante siglos, la religión nacional de Japón había sido sintoísta y, entre otras cosas, esta religión cree en la existencia de una multitud de deidades y espíritus, todos ellos confiados a sus diferentes papeles y propósitos divinos. Por ejemplo, se cree que determinadas deidades de alto nivel están a cargo del clima, que a su vez influye en otras deidades que están asignadas al crecimiento de los cultivos, y que, a su vez, tiene una influencia sobre las deidades o espíritus al mando de los seres humanos y así sucesivamente. En este estricto formato jerárquico en forma de pirámide, toda la existencia se le asigna su lugar y función apropiados. Esta jerarquía también incluye a los seres humanos y cómo se relacionan entre sí y su entorno en todos los asuntos. Por ejemplo, una familia y una estructura de negocios tienen dentro de ellos su propio orden jerárquico estricto. Eventualmente, toda la creación, visible o no, tangible o intangible, debe ser asignada a su lugar o papel legítimo dentro del orden de las cosas. Dentro de Japón, el foco más prominente e importante de su pirámide espiritual y social era la correcta adoración y bienestar de su emperador y su familia imperial. A diferencia de las actuales monarquías de Europa, el emperador japonés todavía era considerado divino, su dios. El nombre japonés de la casa imperial es aquellos que habitan sobre las nubes. El emperador era inviolable y su persona era sagrada. Un Japón sin el emperador no es Japón, no se puede imaginar el Japón sin el emperador. El emperador es el símbolo del pueblo japonés, el centro de su vida religiosa, es un objeto superreligioso. Se creía que descendía de la diosa del sol, Amaterasu, y esta creencia era absoluta e inmutable. El sintoísmo, también, tiene su propio surtido de sectas y facciones. Algunos son bastiones del nacionalismo puro, algunos son sectas que sanan la fe a menudo comparadas con la ciencia cristiana mientras que otros se especializan en estados de trance y peregrinaciones a santuarios sagrados en montañas. Mokichi Okada, el fundador de Sekai Kyusei-kyo de quien Yoshikazu Okada parece haber plagiado sus revelaciones, era un devoto seguidor de una de estas sectas sintoístas, o Motokyo. Las organizaciones Mahikari son una mezcla de muchos de estos, además de otros. Puesto que el emperador era considerado divino, cualquiera que fuese su voluntad para su pueblo,
también se consideraba la voluntad de Dios. Simplemente siguiendo sus órdenes, fuiste salvo. Puesto que el emperador era divino, y puesto que todos sus súbditos vivían dentro de su pirámide jerárquica divina, también compartían esta divinidad con él por extensión natural o asociación. Este principio divino se extiende naturalmente para incluir el país del propio Japón. Fue considerada como la tierra del origen del espíritu, la tierra del sol naciente, sol que significa diosa del sol o Dios. Japón se contentaba con este arreglo divino, tanto que no deseaba ni necesitaba ninguna influencia o contacto exterior que pudiera afectar a esta condición divina. Japón simplemente se negó a tener algo que ver con el mundo exterior, en particular con los bárbaros de Occidente. No fue hasta que el comandante Perry, que en 1858 fue capaz de forzar a Japón a un tratado comercial con los Estados Unidos, cuando finalmente Japón comenzó a abrir sus puertas. A medida que pasaba el tiempo, Japón, con su emperador firmemente entronizado en su sede divina, llegó a ver al mundo entero en un estado de anarquía global. Ellos eran de la opinión de que nunca podría haber paz en el mundo mientras todas las naciones tuvieran soberanía absoluta. El mundo exterior simplemente no vivía de acuerdo con los principios divinos originarios profundamente arraigados dentro del tejido mismo de la nación japonesa. Japón, con su dios emperador al timón, y con alrededor de 90 millones de seguidores, era en realidad uno de los cultos religiosos más grandes y peligrosos del mundo, con un ejército grande y bien equipado. A partir de 1930, este culto comenzó un programa de expansión dirigido en primer lugar a sus vecinos. Aunque Japón ya había anexado Corea en 1910, pronto se hizo evidente que su objetivo final era asegurar a toda la humanidad dentro de su pirámide jerárquica divina. El clamor del militarista era todo el mundo bajo un mismo techo. Japón, por supuesto, debía ocupar la posición en la cima, ya que eran una nación divina y esto se creía que era la providencia divina. Esta cruzada divina significaba que todas las demás naciones del mundo serían colocadas en el orden correcto en algún lugar debajo de Japón. Solo entonces cesaría la anarquía global y finalmente se establecería la paz. Era esencial que cada nación se diera su lugar apropiado, y solo entonces podría una nación prosperar y finalmente encontrar la paz. Para añadir más convicción a esta creencia, el pueblo japonés a menudo se recordó que su país nunca había registrado una historia, sufrió una invasión. Incluso las poderosas fuerzas de invasión de Kublai Khan con su ejército bien equipado fueron destruidas por la intervención divina antes incluso de llegar a las costas de Japón. Un viento divino, el kamikaze, sopló dispersando y hundiendo la mayor parte de sus naves. Eso ocurrió en el siglo XIII, y Dios todavía los protegía y, si era necesario, ellos eran del entendimiento de que el viento divino volvería a soplar. Era evidente para el pueblo japonés, a través de la insistencia de los militares, que su misión divina era establecer la paz global. Una paz a cualquier precio. En poco tiempo, las fuerzas imperiales comenzaron a ejecutar esta fantasía impresionante. En 1931, sus militares, bajo el mando de sus fanáticos oficiales de mentalidad de culto, incluyendo a Yoshikazu Okada, comenzaron su yihad, o Guerra Santa. Manchuria fue fácilmente vencida, con virtualmente ninguna condenación del resto del mundo. Poco después, China fue invadida, y de nuevo el mundo no hizo nada. Sin embargo, la Sociedad de Naciones protestó por la invasión de China, lo que provocó que el gobierno japonés retirara su membresía de este organismo. Indochina fue ocupada en 1941. Pearl Harbor fue atacado el 7 de diciembre de 1941, seguido poco después por los ataques a Guam, Singapur, Darwin, Townsville y Sydney. Su cruzada santa y fanática estaba ahora en pleno apogeo. No podía haber mayor honor que morir en el nombre de Dios y del emperador. A cada soldado se le entregó un folleto cuyo contenido era no dejar ninguna duda de por qué debían luchar, de quién debían luchar y de cómo debían luchar. La nueva restauración de la década de 1930 se produjo en respuesta al deseo imperial de paz en el lejano oriente. Su tarea es el rescate de Asia de la agresión blanca. Ya Japón, el pionero en este movimiento, ha rescatado a Manchuria de las ambiciones de los soviéticos y liberado a China de las extorsiones de los angloamericanos. Mientras tanto, el general Araki, fanático militarista y antiguo ministro de guerra, escribió un folleto similar, dirigido a toda la raza japonesa, diciendo que la verdadera misión de Japón era difundir y glorificar el camino imperial hacia los extremos de los cuatro mares. La insuficiencia de fuerza no es nuestra preocupación porque deberíamos preocuparnos por lo material. La búsqueda de la primera teocracia del mundo había comenzado. Desafortunadamente, los engañados altos oficiales que avivaban esta llama de fanatismo se negaron a darse cuenta de que solo ellos y su emperador vieron la necesidad de una teocracia global. Decenas de millones de personas murieron y una miseria indecible fue causada como resultado de esta moderna fantasía sagrada. Ahora nos queda reflexionar sobre si este espíritu negro y mortífero ha muerto en los campos de batalla de Asia y el Pacífico junto con los innumerables millones, o está descansando en alguna parte,
esperando que prevalezcan las condiciones adecuadas que le permitan reventar una vez más en llamas, y si vuelve a encenderse, será con llamas, o se manifestará de otras maneras. El 2 de septiembre de 1945, las fuerzas imperiales japonesas se rindieron formalmente después de 6 años de guerra sangrienta. La ceremonia de firma real tuvo lugar a bordo del acorazado americano Missouri. Las hostilidades terminaron casi inmediatamente, ya que el emperador había ordenado a sus fuerzas que cesaran de luchar. 2 semanas antes de este evento, el emperador Hirohito hizo un anuncio histórico a sus súbditos. Era mediodía, justo cuando el sol del mediodía estaba en su punto más alto. En todas las calles, la gente se arrodillaba bajo los altavoces de las farolas, en todas las fábricas y talleres de las calles, en todas las casas, oficinas y cuarteles se detuvieron todos los trabajos y todo el tráfico se detuvo cuando los japoneses se arrodillaron y esperaron. Una difusión de la mayor importancia está a punto de comenzar, todos los oyentes por favor suban el volumen, les advirtieron los radios. Aparte de los enfermos y discapacitados, solo Hirohito permanecía sentado. Transmitimos respetuosamente su voz, volvió a advertir el anuncio. A nuestros buenos y leales súbditos comenzó Hirohito. Después de reflexionar profundamente sobre las tendencias generales del mundo y sobre las condiciones que realmente se relacionan con nuestro imperio actual, hemos decidido resolver la situación actual recurriendo a una medida extraordinaria. La voz del emperador se escuchaba por primera vez. Estaban oyendo la voz de Dios, pero lamentablemente la noticia no era buena. Se estaba haciendo evidente en las palabras divinas que Japón se iba a rendir. Peor aún, el general MacArthur le estaba despojando de su divinidad. El emperador, sin embargo, incluyó algunas palabras de consuelo a sus súbditos en su discurso. Además, el enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y más cruel, el poder de hacer daño es de hecho incalculable, ya que cobra su peaje de tantas vidas inocentes. Debemos seguir luchando, no solo eso conduciría al último colapso y obliteración de la nación japonesa, pero también conduciría a la extinción de la civilización humana. Estas palabras fueron pronunciadas para hacer que sus súbditos se dieran cuenta de que no solo se preocupaba por su bienestar, sino que seguían teniendo el destino de la humanidad en sus manos. Que la nación entera continúe como una familia de generación en generación, siempre firme en su fe en la imperecedera tierra sagrada y siempre consciente de su gran responsabilidad y del largo camino por recorrer. Claramente el emperador aceptaba la derrota, pero su hábil formulación habría sido interpretada por muchos de sus súbditos como si quisiera decir que, aunque habían perdido la batalla, la guerra aún no había terminado. El general MacArthur sabía muy bien que las fuerzas aliadas habían participado en una guerra santa y esperaba que al despojar al emperador Hirohito de su estatuto divino, gran parte del ímpetu del ejército japonés para continuar su santa cruzada podría desaparecer. También tenía que decidir qué hacer con el emperador. Debería ser juzgado como un criminal de guerra. Si fuese juzgado y ejecutado, una fuerza aún más horrible tomaría su lugar. Finalmente, se decidió permitirle ir libre y no enfrentarse a juicio, donde seguramente habría sido declarado culpable de crímenes de guerra. Sin embargo, se le hizo renunciar a su condición divina. Los juicios de guerra se llevaron a cabo, y muchos de sus ministros y oficiales militares fueron sometidos a juicio. 1000, en total fueron sentenciados a muerte, incluyendo varios oficiales que participaron en el rapto de Nankín. De repente, Japón se encontró sin su líder divino. Japón era como un ser humano sin alma, y muchas personas comenzaron a perder su razón de ser. En todo Japón, pero particularmente en Tokio, hubo muchos suicidios, y fuera del palacio la gente se arrodillaba, las frentes tocaban el suelo, murmurando, perdónanos, oh emperador, nuestros esfuerzos no fueron suficientes. Una nación obsesionada con la jerarquía había perdido de repente la cabeza. Los japoneses habían sido despojados de su ideal más querido. Comprender plenamente el sentimiento nacional de la época sería comparar la situación con lo que sentirían los devotos católicos si, por alguna razón, un poderoso gobierno o un movimiento mundial despojara al Papa de sus responsabilidades e infalibilidad espirituales, forzando así a los católicos a abandonar mucho de su fe. Las consecuencias de tal acción serían enormes. Esto simplemente serviría para conducir su fe bajo tierra. Es poco probable que los cardenales y los obispos se despojen de sus vestimentas, dar la espalda a sus fieles y llevar vidas seculares. Es razonable suponer que verían la situación como una especie de persecución santa, que se mantendrán firmes y esperarán hasta que las condiciones reinantes, una vez más, les permitan la libertad de culto, con lo cual muy rápidamente buscarían restablecer sus rebaños. No sería razonable asumir que los valerosos caballeros del emperador o los shogunes engañados hubieran tenido sentimientos similares cuando se les ordenó renunciar a su condición divina y depositar sus armas. Yoshikazu Okada había dedicado todo su ser, día y noche, al servicio del emperador. Cuando no pudo luchar por él, debido a una enfermedad, estableció fábricas de aviones militares en su lugar.
Esta devoción podría describirse más apropiadamente como una obsesión, y la historia revelaría más tarde cómo esta obsesión, compartida por la mayoría de los oficiales militares y sus hombres, dio lugar a las consecuencias más devastadoras imaginables. En Daiseichu, hay un elogio cariñoso que fue entregado por un amigo ahora fallecido de Yoshikazu Okada en su entierro en 1974. Leía un tributo a Okada: él era guapo, sus rasgos nobles revelaban su herencia de la familia. Además de una apariencia elegante, que tenía una manera animada y su discurso fue sofisticado y refinado. Me recuerda un poema de una mujer poeta líder de la era Meiji, Akiko Uyosano: el gran Buda en Kamakura puede ser el Buda, pero aún es guapo. Cuando teníamos tiempo libre en la academia militar, el joven Okada y yo hablábamos frecuentemente de Dios o del emperador, y recuerdo un domingo por la noche sentado en las laderas cubiertas de hierba de una pequeña colina donde el emperador observaba la equitación de los cadetes en sus visitas a la academia. Teníamos tan absorto en nuestra discusión que utilizamos todo el tiempo libre que tuvimos esa noche. Él insistió en que el emperador era un descendiente directo de un dios que descendió al mundo físico. Dijo que el emperador tenía un carácter divino y estaba cumpliendo el plan divino de Dios. Sería ingenuo asumir que tales convicciones tan queridas y mantenidas por Yoshikazu Okada y otros oficiales militares simplemente se evaporarían a las órdenes del general MacArthur cuando las fuerzas aliadas ocuparan Japón. Sobre la base de las enseñanzas y mis experiencias en Mahikari, es claro para mí que, según Yoshikazu Okada, la noción de que Japón es una tierra divina gobernada por un ser divino no murió en los campos de batalla de Asia y el Pacífico ni con la insistencia del general MacArthur. En 1988, cuando renuncié a mi cargo de ministro de Sukyo Mahikari, había alrededor de 1 millón de miembros activos a nivel mundial. Casi un tercio de estos no eran japoneses como yo, y en Australia debe haber aproximadamente 2.000 miembros activos y otros 4.000 que han abandonado. Número de miembros que se encuentran en América del Norte y del Sur, Europa Occidental, África Occidental y, por supuesto, en todo el sudeste asiático. Las actividades de reclutamiento nunca cesan, y hoy en día los totales de afiliación deben ser considerablemente más altos. Cuando Yoshikazu Okada visitó París en 1972, entre otras actividades, tuvo entrevistas con reporteros de Le Monde y el International Herald Tribune. Un artículo sobre Mahikari en el Herald Tribune estima que en el momento, 1972, había 300.000 seguidores en Japón. Estas cifras solo explican la facción de Keichu. Entiendo que el original Sekai Mahikari Bunmei Kyodan tiene una membresía similar. Otras facciones más recientes incluyen Subikari Kouja Sekai Chindan, Chinyuyen Kyusei Mahikari Kyodan, Mahikari Seijo no Kai y Yokochi Tomo no Kai. Las pirámides jerárquicas de Mahikari de funcionamiento perfecto existen ahora en diversas etapas de terminación en casi todos los países de la Tierra. A su vez, todas las facciones principales han hecho que pequeños grupos de astillas rompan y ahora compiten ferozmente entre sí por nuevos miembros. Como con todos estos grupos, siempre hay un teniente que romperá el rebaño y conducirá a otras ovejas con la promesa de encontrar pastizales más verdes. Es probablemente más exacto usar la palabra esclavo en lugar de miembro, ya que un esclavo es totalmente responsable ante su amo, y dominado por un maestro. En otras palabras, un esclavo está siempre a disposición del maestro, y esto es exactamente como percibo la relación entre los miembros y Yoshikazu Okada. A lo largo de los años, este grupo de esclavos se ha convertido en algo más parecido a un ejército clandestino, estimulado por la ignorancia, por el idealismo de establecer una teocracia global centrada en el emperador y la nación de Japón. Este amo controla a sus esclavos a voluntad y en ignorancia, para su propio beneficio, así como un ejército invasor subyugaría a una nación conquistada. Ahora lo llamo magia negra. Los muchos tentáculos del pulpo Mahikari ahora alcanzan profundamente a casi cada nación en la Tierra, y su apretón se endurece como cada nuevo miembro se encadena al amo. El espíritu que da poder a la organización simplemente se ha metamorfoseado, haciéndolo prácticamente invisible para ser detectado a simple vista. Seduce a la gente con su rostro sonriente y las promesas de un mundo mejor, todo el tiempo apretando su estrangulamiento. Los fondos, libres de impuestos, que se generan dentro de sus pirámides jerárquicas, finalmente encuentran su camino de regreso a Japón, donde se utilizan para mantener el espíritu de la magia negra quemando cada vez más ferozmente. Solo en Australia, estos fondos ascienden a millones de dólares. Mi corazón se dirige a los muchos exmilitares y mujeres que se han convertido en miembros. La mayoría de los que conozco lucharon duro y largo en las selvas de Nueva Guinea y Borneo para extinguir esta misma llama que ahora sin saberlo ventilan. Como todos los miembros de Mahikari, antes de ser iniciado en el seminario introductorio de nivel primario, no tenía el poder que haría que los recipientes de esta misteriosa fuerza oculta se movieran o hablaran en lenguas extranjeras y similares como lo hacen tan a menudo. Innegablemente hay un poder incrustado en este movimiento, y ahora necesitaba saber de dónde provenía.